Buenos días, somos el grupo número 4. Estamos conformados por Lady Reyes, Alicia Brown, mi persona Jennifer Torres y Alex Pesantes. Vamos a hablar sobre el extractor de Kennedy. El extractor de Kennedy es un dispositivo empleado en procesos de lixiviación para mejorar la eficiencia y eficacia de la extracción de metales. Está diseñado específicamente para aumentar la velocidad de disolución de los minerales. El extractor de Kennedy facilita la circulación continua de la solución lixiviante a través del mineral triturado. Este equipo optimiza la transferencia de masa entre la solución y el mineral, permitiendo una recuperación más rápida y completa de los metales deseados. Su uso es particularmente beneficioso en operaciones a gran escala, donde se busca maximizar la extracción con un menor consumo de reactivos y energía y reducir el impacto ambiental del proceso. El extractor de Kennedy tiene diversos usos, principalmente en la minería, en la recuperación de metales valiosos como el oro, cobre y plata, también en la recuperación de metales bases como el níquel y el cobre. También en el procesamiento de minerales, en la extracción de minerales en diferentes etapas del proceso, desde la molienda hasta la flotación. En la metalurgia, en la separación de metales en operaciones de fundición y refinería. En la recuperación de metales, es eficaz en la recuperación de metales preciosos de residuos electrónicos, chatarra metálica y otros materiales reciclados. Sistemas auxiliares. Para que el extractor de Kennedy funcione de manera óptima y eficiente, se requiere la integración de varios sistemas auxiliares. Estos sistemas auxiliares controlan y regulan aspectos críticos del proceso, como el flujo del solvente, la temperatura y el pH. A continuación se explicará cada uno de estos. Primero tenemos el sistema de bombeo. Este permite la recirculación del solvente, el cual se encarga de mover el solvente de forma continua, asegurando que siempre haya una cantidad adecuada del solvente en contacto con la materia prima. Luego tenemos el sistema de control de pH. Este regula el pH del solvente dentro del extractor, manteniendo el pH en un rango óptimo, que es crucial para minimizar la eficiencia del proceso de lixiviación, ya que un pH incorrecto puede reducir la capacidad del solvente para extraer los componentes deseados. Como tercero tenemos el sistema de control de temperatura, el cual se encarga de mantener la temperatura del proceso dentro de un rango específico, ya que la temperatura puede afectar significativamente tanto la velocidad como la eficiencia de la lixiviación. Como cuarto tenemos el sistema de ventilación. Este sistema maneja los vapores y gases generados durante el proceso de lixiviación. Previene la acumulación de vapores que podrían ser peligrosos o corrosivos. Y finalmente tenemos el sistema de monitoreo y control, el cual proporciona un seguimiento en tiempo real de los parámetros del proceso, como el flujo del solvente, la temperatura, el pH y otros factores críticos, permitiendo a los operadores ajustar rápidamente cualquier parámetro que se desvíe de los valores óptimos, asegurando así la eficiencia y la seguridad del proceso. Sistemas de operación. Los sistemas de operación son los siguientes de un extractor de Kennedy. En la carga del material del sólido. El material sólido que se desea procesar se introduce en el extractor de lixiviación. Utiliza un sistema de alimentación que asegura un flujo constante y uniforme del material sólido en el extractor. Adición del solvente. El solvente se añade al extractor de lixiviación, donde se utiliza un sistema de dispersión que asegura que el solvente se distribuye uniformemente sobre el material sólido. Agitación. El contenido del extractor se agita para mezclar el material sólido y el solvente. El sistema de agitación puede ser mecánico o neumática, que este es ayudado por un sinfín. Esta agitación aumenta el contacto entre el material, el sólido y el solvente, lo que hace una eficiencia máxima y productiva de transferencia de masa. Control y monitoreo. Es donde se monitorean continuamente varios parámetros de procesos como los sensores de pH, temperatura y las concentraciones de metales, que estos parámetros son medidos en tiempo real. La separación del exhibiado. El líquido que contiene los compuestos extraídos se separa del material sólido restante. Se utiliza un sistema de filtrado para separar el exhibiado del residuo sólido. Recirculación y reutilización. El solvente que queda después del proceso de lixiviación se recircula para un proceso inicial para vuelta poder utilizar ese líquido en el mismo proceso.
El solvente residual se recoge y se trata si en caso de es necesario. Se utiliza en el proceso minimizando la cantidad de solvente nuevo que se necesita. En el momento de descarga de residuo sólido, el material que ha sido lixiviado se retira del extractor. A continuación expondré algunos aspectos importantes del extractor de Kennedy. Para empezar, tenemos las ventajas. Dentro de ellas está la alta eficiencia de extracción, lo que conlleva un contacto íntimo entre el líquido lixiviante y el sólido. Tenemos también el control de la temperatura y la presión, lo que nos brinda biodiversidad al momento de la operación. También tenemos versatilidad con respecto al uso de varios materiales, minerales y residuos sólidos. Tenemos la operación continua, reducción de costos operativos y facilidad de operación y mantenimiento. Dentro de las desventajas tendríamos lo que es el costo inicial elevado, pues requiere una gran inversión inicial, requiere de espacio, pues el extractor de Kennedy necesita tener una longitud considerada. Tenemos el desgaste y mantenimiento, pero esta parte se relaciona con la siguiente, que serían las limitaciones. Si trabajamos con materiales muy abrasivos o de composición muy compleja, las partes móviles se podrían ver afectadas. Además de la minería, el extractor de Kennedy se puede utilizar en alimentos, por ejemplo, para la extracción de compuestos bioactivos o en química para la recuperación de materiales valiosos de desechos industriales. Dentro de lo que serían las características más importantes a destacar, sería que el extractor de Kennedy es ideal para procesos continuos y de gran escala. A continuación estaré explicando el proceso para crear un algoritmo de cálculo en Python con respecto al extractor de Kennedy. El primer paso sería que en IDLE Shell 3.12.4 de Python debemos crear un script con los comandos adecuados según las operaciones que buscamos resolver. A este script le asignamos un nombre. En este caso le pusimos extractor-Kennedy y este nombre debe terminar en el formato .py y de esta forma lo guardamos. Debemos tener presente el nombre y la ubicación del archivo para más adelante ejecutar el comando. Después de haber creado el script y haberlo guardado, necesitamos tener en cuenta los datos que vamos a calcular. En este caso, nosotros calculamos el flujo de sólidos, la densidad de la pulpa, el tamaño de la partícula, el volumen del extractor, la dimensión del extractor, el volumen total del tambor, dimensiones del tambor y el área total de contacto del tambor. Para esto debemos tener unas fórmulas base, como se ven en la parte derecha, y en base a estas fórmulas nosotros podremos ir creando los comandos dentro del script. Como tercer paso tendremos la ejecución del script. Para ello necesitamos abrirlo y automáticamente se ejecutaría en la terminal de Python 3.12. En caso de que esto no abra automáticamente tendríamos que hacer lo siguiente. Primero abrimos la terminal de Python dentro de nuestro equipo y escribimos cd. Aquí tenemos que copiar la dirección del archivo que deseamos ejecutar, la ubicación. Luego de esto damos enter y escribimos Python y seguido de eso escribimos el nombre del archivo, como se puede ver en la parte superior derecha. Entonces pasamos a lo que sería la verificación y un ejemplo. Para la verificación tenemos que luego de poner en marcha el script nos pedirá los datos de entrada, porque así pusimos los comandos. Estos datos de entrada pueden ser datos de materia sólida u otros parecidos. Estos datos los ingresamos. Finalmente recibiremos de forma instantánea los resultados que buscamos obtener en base a los cálculos previamente vistos. Para finalizar tenemos el cuarto paso. Aquí básicamente ya hacemos uso de nuestro logaritmo de cálculo. El programa de Python ya por los comandos que le hemos puesto nosotros al script nos irá pidiendo los datos de entrada. Nosotros los tipeamos y automáticamente nos dará los resultados que en este caso son los que se observan ya sea a la izquierda en la parte inferior o en la derecha en la terminal de Python.